responsabilidad de transmitir lo que hoy somos a ese mundo, a ese amigo, a ese compañero de trabajo que hoy se pierde sin Cristo, que hoy no ha podido recuperar la identidad con la cual fue creado. Hoy quería compartirles un breve. Mi hijo no me cree. Mi familia no me cree. Pero bueno, voy a tratar de ser breve, siempre lo digo, ¿no? La última con la que me mató mi hijo, dice, un día estábamos compartiendo en el río, empezaste de día y terminaste de noche. Le digo, pero era tarde-noche, no me maté así. Pero bueno, dice, ¿para qué lleva tantos papeles si al final nunca lees lo que decís? Lo que anotás. Y bueno, Señor, el Señor es bueno. Dice el título, Viviendo la identidad, autoridad y propósito en Cristo. Usted sabe que nosotros vivimos y vivimos una identidad, tenemos una autoridad y tenemos un propósito fundamentado en Cristo. Todo. Toda nuestra vida, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, está fundamentado en Cristo y fuera de Cristo nada. Alguien dijo, bajo la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Dentro de Cristo todo, fuera de Cristo nada. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Viviendo la identidad, la autoridad y el propósito en Cristo, y primeramente quería compartirles qué es la identidad, ¿no? A manera secular, porque hay dos tipos de formas, hay dos tipos de identidades. Nosotros sabemos que tenemos una identidad personal y tenemos una identidad con la que fuimos creados. El diccionario define el término de identidad como el carácter particular de la persona o individuo. Otra definición también establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes. Y si usted quiere ir un poquito más puntilloso de modo administrativo, sabemos que cada uno de nosotros somos identificables de una sola manera, que cada uno tiene una característica propia que no se asemeja a otra persona. El DNI, cada uno de nosotros tenemos un número de documento. Las huellas digitales, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de huellas que nos hacen diferentes a otras personas. No hay otro como yo y gracias al Señor. No va usted a encontrar en toda la tierra alguien igual con las mismas características que yo. Por eso también entendemos que la relación de Dios con el hombre es personal. Dios tiene una relación propia conmigo como la tiene con usted. Dios no tiene la misma relación que tiene con usted como la tiene conmigo. Dios sabe cómo tratarnos a cada uno porque Dios nos conoce desde el principio. Y la Escritura dice que nos conoce desde aún más allá de la creación, de todas las cosas, ¿no?
Y en esa creación también nosotros fuimos creados con una identidad propia. Dejemos la identidad personal. Hemos sido creados con una identidad, la cual Génesis, en el capítulo 1, verso 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lucas, capítulo 3, verso 38, dice, dentro de toda la genealogía de Jesús, vamos a leer el último versículo. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La identidad de Adán, ¿de dónde provenía? Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. ¿De dónde provenía? De Dios, claramente. Por lo tanto, la identidad de Adán provenía de Dios, como nuestra identidad también. ¿Proviene de quién? De Dios. El hombre, en su afán de resolver este problema de la identidad, porque el hombre que no conoce a Dios tiene un problema con esto. Los psicólogos, y no me quiero extender, los psicólogos hablan de una identidad psicológica. El hombre filosofea, piensa, discute, analiza, buscando una identidad sin tener en cuenta el problema fundamental y primario y profundo de su falta de identidad, que su falta de identidad es espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre perdió esa identidad con la cual fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por medio del pecado. Y como el hombre perdió su identidad espiritual, esto lo ha llevado a sufrir una decadencia en todos los aspectos de su vida. Usted no necesita caminar mucho para ver el estado del hombre hoy, lamentablemente. Usted puede ver la degradación, usted puede ver cómo los aspectos de su vida, la decadencia del hombre, se va viendo marcada continuamente y aún más con el paso del tiempo. La identidad de Adán, la identidad del hombre proviene de Dios y el hombre tiene que darse cuenta de este problema porque el hombre está, si no está forzado a vivir en un estado de confusión perpetuo y continuo. En el jardín, Satanás realizó el primer robo de identidad en la historia. Porque cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde totalmente su identidad y junto con ella pierde su propósito. Su razón de ser. Se tuerce su destino y todo lo que era para vida y vida en abundancia pasa a ser para desolación y muerte.
La comunión que había entre Adán y Dios, esa común unión que había entre ellos, que compartían todas las cosas. El pecado se encargó de destruirla. Se produjo una separación. El diablo había logrado su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo primordial? Lograr la separación entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es el objetivo primordial de Dios? ¿Cuál es su plan? Volver a restablecer esa unión, esa comunión que había desde el principio. Dios tuvo un plan. Lo estábamos dando el jueves, ¿no? Dios tuvo un plan, lo ejecutó el Hijo. Y hoy lo vivimos en este tiempo, en el Espíritu. Dios tuvo un plan. Y eso me da una paz y una tranquilidad de saber de que no soy fruto de una casualidad. Usted no es fruto de una casualidad, sino que usted es fruto del plan de Dios para salvación. La comunión se rompió. Se produjo la separación y Adán ya no se parecía ¿a quién? A Dios. Dejó de reflejar esa imagen, ya no tenía esa semejanza. Dejó de reflejar lo que era Dios, perdió su identidad. Por eso hoy el hombre que está sin Cristo se sigue preguntando, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? Sigue filosofando y sigue filosofando y sigue pensando. Hasta que viene Cristo y se revela a nuestra vida. Viene Cristo a nuestro encuentro y nos trae luz. En esa oscuridad en la que vivíamos, ¿se acuerda? Yo vivía en oscuridad. Vivía en oscuridad. Vivía en tinieblas. Pero un día llegó la luz. Un día una mujer le predicó a mi madre. Un día llegué a la iglesia. Y después el Señor fue haciendo la obra. El Señor fue restableciendo mi identidad. El Señor fue restableciendo su propósito en mi vida. Y ahora sé quién soy. ¿Usted sabe quién es? Ahora sé quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y si alguna duda tengo, el Espíritu Santo dará total sabiduría para responder todas las inquietudes de mi corazón. Ahora, ¿qué importancia tiene de conocer quién somos, ¿no? Ahora sabemos quiénes somos y le puedo dar unos pequeños ejemplos, pero no le voy a dar todo porque si no, ahí sí, voy a ser reprendido. Según Corintios, somos una nueva creación, somos templo de Dios viviente, somos hijos de Dios, Él es mi Padre, soy uno en Cristo, soy hechura de Dios,
soy la luz del mundo, soy siervo de Dios, soy siervo de la justicia. Soy un hijo de luz y del día y no de las tinieblas. Soy participante de Cristo y comparto su vida. Soy una piedra viva, soy real sacerdocio, soy linaje escogido. Y todas las demás cosas que Dios nos transmite en su palabra, ¿no? Pero no me quiero extender demasiado. Hoy sabemos todo lo que somos en Cristo. Y conocer nuestra identidad es una de las cosas más valiosas e importantes que tenemos como hombres, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuál es nuestro propósito, no sabríamos qué estamos haciendo en este lugar. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad. No es que tenemos una nueva identidad, sino que recuperamos la identidad inicial. Volvemos al molde original, en el cual fuimos realmente creados. Y volvemos a revelar la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida. Qué importante, ¿no? Qué importante es volver a ese original para poder volver a revelar la imagen del Dios Todopoderoso. Y además, saber cuál es el destino o cuál es el propósito que Dios preparó de antemano para mi vida. Esta es una verdad espiritual. Y el enemigo lo sabe también. Por eso el enemigo, aunque usted no lo crea, también trabaja. Unas prédicas anteriores hablaba de que debíamos trabajar en nuestra salvación. Nosotros debemos ocuparnos, debemos trabajar. Y yo en ese instante también recordaba las palabras de Jesús que decía, mi Padre también trabaja hasta el día de hoy. Y si el enemigo trabaja para que usted pierda su identidad, el Padre trabaja para que usted la conserve y alcance salvación. Así que el enemigo se puede quedar bien tranquilito, que no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre nuestra vida, sobre los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos vivir con la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo, para no ser engañados, para no ser llevados por falsas corrientes, por falsas doctrinas, que llegan a nuestra vida muy sutilmente. Porque no nos engañemos, muy sutilmente el enemigo trata de disfrazar, de cambiar la verdad, de cambiar el mensaje. Y si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos revelación del Espíritu en nuestra vida, realmente vamos a ser confundidos. Mucha gente es confundida. Mucha gente ha sido confundida. No le estoy hablando a cualquier cosa. Lo hemos visto. Y tal vez, y ojalá que el Señor no lo permita, pero lo seguiremos viendo. Porque la Escritura dice que se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Pero nosotros, en este tiempo, si somos guiados realmente por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a ser persuadidos ni confundidos de ninguna manera. No podemos serlo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar ¿a dónde? A la verdad.
Dios no es un Dios de confusión. Y si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ese Espíritu siempre nos va a llevar a la verdad, y esa verdad es Cristo. Y jamás seremos confundidos. Como hijos de Dios queremos parecernos a Él, y eso es lo lógico, ¿no? Y decíamos que el enemigo es astuto y vino a la tierra dispuesto ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. Pero ¿a qué vino el Hijo de Dios? A deshacer todas esas obras. ¿Y en quién hemos creído nosotros? En el Hijo de Dios. Por tanto, entendemos que si hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos total fe en que Él va a deshacer todas las obras que el diablo tiene planificado para nuestra vida. Él va a intentar robar, Él va a intentar matar, Él va a tratar de destruir, pero nosotros tenemos de nuestro lado a Jesucristo. Nosotros le hemos creído a Jesucristo. Y Él dice que Él ha venido a desbaratar todas esas obras. Y Él ha venido a darnos vida y a tener vida en abundancia. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, generalmente se produce una revolución en nuestra vida, ¿no? Pero muchas cosas, muchas promesas, las tenemos que ir asimilando con el tiempo, paso a paso, ¿no? Es un estado, nuestro estado es de ir avanzando día a día, peldaño a peldaño. Hoy yo tengo que alcanzar un nivel de conocimiento, pero mañana tengo que superarme, ¿no? No puedo quedarme con lo que aprendí hoy, con lo que conocí hoy al Señor. Día a día yo tengo que superarme en el conocimiento de Jesucristo. Porque si no paso a ser de un río caudaloso a un estanque, a un lago. Usted sabe, usted es de Rosario, o la mayoría vivimos en Rosario. Acá tenemos los dos tipos de agua, ¿no es cierto? Tenemos el río Paraná, que es un río que tiene vida, que tiene su recorrido, tiene su naciente, tiene su desembocadura, y el agua es permanente en su recorrido. Y en esas aguas hay vida. También tenemos un laguito, que su agua no tiene recorrido. Y en su base hay algas, hay basura, cosas que le quitan el oxígeno, y el agua estancada se pudre y no puede generar ningún tipo de vida, más allá de las carpas que son indestructibles, que viven ahí. Pero la referencia es que si nosotros no nos motivamos día a día a hacer un río caudaloso que lleve vida, que se renueve, ¿no? Constantemente en Cristo, constantemente en el Espíritu, en una búsqueda personal en Dios, vamos a terminar siendo un lago que se va a llenar de basura, que se va a contaminar y que con el tiempo va a generar muerte, desolación, destrucción. Y a eso no hemos sido llamados, sino que hemos sido a ser un río de agua viva. Hemos sido llamados a ser personas que traigan vida a aquellos que hoy no la tienen. Cuando
recibimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestra mentalidad de nuevo creyente no ha asumido aún todas las bendiciones que se nos han dado y seguimos sin conocer todavía nuestra identidad. Y aunque antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad de la carne, como dice Efesios, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido perdonados y hemos sido justificados delante del Padre. Y hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna y estamos en el proceso de la santificación y tenemos una nueva manera de vivir. Tenemos una nueva identidad, recuperamos la identidad, recuperamos el molde original. Ya estamos completos para vivir la vida de abundancia que tenemos prometida en Cristo Jesús. Pero para que todo esto sea una realidad, tenemos que asumir esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a compartir Romanos 12, capítulo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No os conforméis a este siglo, sino que debemos ser, ¿qué? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nosotros somos transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hay una renovación, ¿qué podemos comprobar? Que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Si no se produce eso, no podemos alcanzar esto. Y en esto gira toda nuestra vida. ¿Para qué vivo yo? Para que se cumpla esa voluntad, que no es la mía. Y me atrevo a decir que no es la de ninguna de ustedes. Podemos aceptar un consejo, pero yo tengo que cumplir con esa voluntad. Y cuando nosotros somos transformados, cuando el Espíritu Santo toma el control total, el 100% de nuestra vida, comprendemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, y no es gravoso para nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque cuando usted no comprende, cuando usted no es transformado, la voluntad de Dios para usted es una piedra en el cuello. Y se lo dice a alguien que lo tuvo como experiencia. Hasta que pudo comprender, hasta que pudo entender, hasta que el Espíritu Santo le reveló. Entonces comprendí que esa voluntad de Dios para mi vida
es lo que yo necesito. Ni más ni menos. Porque cuando yo estoy bajo su voluntad, lo demás viene solo. Ahora, lo difícil es menguar mi voluntad, dejar de hacer lo que a mí me gusta, dejar de hacer lo que yo quiero, dejar de hacer lo que a mí me agrada, para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero hermanos, cuando saltamos a este límite, cuando comprendemos esta palabra, somos libres, realmente libres. Cuando somos renovados en nuestra mente, podemos comprender todas las cosas. Juan 15:16 dice que, y nos recuerda que Él ha sido el que nos escogió. Para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Para que ese fruto permanezca y que el Padre sea glorificado. ¿Cómo renovamos la mente para que con la nueva identidad de Cristo cumplamos el propósito de Dios? Y bueno, entender que Él nos escogió. Él te amó primero, hermano. Desde antes que tú existieras, Él ya te conocía. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Él ya había pensado en ti, ya te había puesto nombre, ya había ejecutado un plan para poder reconciliarse contigo. No hemos sido nosotros buenos con Dios, de ninguna manera. No es que nosotros le hacemos la gauchada a Dios, porque a veces tenemos ese pensamiento, ¿no? Vamos a darle una mano a Dios, vamos a hacerle la gauchada, como hablamos nosotros los argentinos, ¿no? Qué equivocados estamos. Si hoy estamos aquí es por mera gracia. Si hoy estamos en este lugar es porque a Dios le ha placido. Porque Él tuvo gracia, hoy tuvo misericordia. Él tuvo amor. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, del 1 al 17, nos da un panorama de las acciones que ahora como hijos de Dios debemos hacer. Comienza diciendo, Dios le dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. ¿Por qué tienen vida? Porque Él nos resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios.
no piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo, Dios le ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Y acá dice una palabra importante, ¿no? Así nos comportábamos. Pero eso antes de conocer a Cristo. Ahora nuestra vida tiene que ser distinta. Ahora nuestra vida recobró su identidad. Ya no debo ser el mismo. Se tiene que producir un giro de 180 grados en mi vida, en mi caminar. Y eso se tiene que ver reflejado en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Llámese la iglesia, llámese mi casa, llámese mi trabajo, llámese la universidad, la facultad, llámese en la verdulería, llámese en la carnicería, llámese en el muelle de pesca. Nos reímos con Leo porque la primera vez que fui a pescar pusieron en prueba mi dominio propio. Viene un incircunciso y me dice: saca tu caña de ahí que voy a poner la mía. Señor mío, Dios amado, el cambio se tiene que ver en todos lugares, ¿no? Antes lo hubiera hecho un moño y lo tiraba como plomada. Aún tengo que seguir cambiando. No creo que haya alcanzado nada. Aún el Señor y el Espíritu Santo se tienen que ir renovando en mi vida, se tiene que seguir moviendo en mi vida y me tiene que seguir puliendo y perfeccionando hasta alcanzar la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero ahora tienen que dejar también todo esto, no se enojen. Ay, sí, Señor. Por eso hice el comentario, ¿no? Pero ahora también tienen que dejar todo esto, no se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven una manera diferente. Amén. Y ya voy terminando, justo ya le iba a decir a los chicos que vayan pasando. En Cristo no solo Dios nos da identidad, también nos delega autoridad para cumplir su propósito. Lucas dice: aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Timoteo dice: porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da una herencia y eso implica que somos coherederos, embajadores, copartícipes y colaboradores para hacer su voluntad y su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que cumplamos la obra de Cristo. Que vayamos y hagamos discípulos tanto en Jerusalén
como hasta la última de la tierra. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y no es necesario que usted viaje miles de kilómetros. Usted tiene una responsabilidad en su familia, en el lugar donde Dios lo ha puesto, en su trabajo, en su facultad, en su barrio. Usted tiene que ser la luz, la sal. Tiene que ser la imagen del Dios vivo en cada ambiente que usted se mueva. Porque Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Y en esta palabra nuevamente nos muestra que hay una identidad que tenemos, pero también nos reafirma el propósito de anunciar las virtudes de aquel que te llamó, que te sacó, que te quitó de las tinieblas y te puso hoy en la luz. Si realmente creemos lo que somos, si realmente hemos recuperado nuestra identidad, si realmente hemos vuelto al molde original, entonces comprenderemos y empezaremos a hacer y a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Por último, le quiero dejar una reflexión que encontré y dice así: había una vez en un lugar, en algún lugar que podría ser cualquiera, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le dijo el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No les escuches, decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchos seres de la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol, desesperado. Cuando de pronto comprendió todo. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar la voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas, porque no eres manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, bellezas al paisaje. Tienes una misión, tienes un propósito, cúmplelo.
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó todo su espacio y fue admirado y respetado por todos. ¿Y tú? Has dejado crecer, y hace una pregunta, ¿no? ¿Y tú? ¿Has dejado crecer el roble que hay en ti? ¿Has dejado de pensar todo lo que los demás quieren que tú seas? En la vida, todos tienen un propósito que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia de tu ser. Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu vida si no rindes tu corazón a aquel quien te creó. Conocer a Dios es encontrar su propósito para nuestra vida. Sé como el árbol del Salmo 1:3, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No escuche la voz de aquellos que pueden darte un consejo de hombre. Abre tu corazón a la voz del Espíritu. Abre tu corazón a la voz del Espíritu Santo, que Él te va a enseñar y te va a llevar a la verdad. Que Él te va a llevar a descubrir cuál es tu identidad y cuál es el propósito por el cual fuiste llamado. En esta noche abrí tu corazón a lo que Dios tiene para decirte, a lo que Dios tiene para mostrarte, a lo que Dios te está reclamando y te está llamando para que cambies, para que dejes, para que transformes, para que puedas estar en su propósito y para que puedas cumplirlo. Porque su voluntad sobre tu vida, leímos, es agradable y es perfecta.